En busca del riesgo cero. Correr riesgos o hacer que otros los corran no es un hecho exclusivo de nuestros días. Es sin ninguna duda una característica, podemos considerarlo como una característica humana fundamental. En Aristóteles, por ejemplo, encontramos la idea de que el hombre se caracteriza porque debe correr riesgos. Pero, ¿cómo debe hacerlo? Porque dichos riesgos no solo le afectan a él, sino que afectan a todos los que viven con él, como ocurre en el caso de los políticos. El político debe ser muy prudente, ya que se encarga de los riesgos de la colectividad. La noción de riesgo está de moda. La palabra riesgo nunca había sido tan pronunciada ni había aparecido tanto en la prensa como en la actualidad. Riesgo industrial, riesgo biológico, riesgo médico, riesgo nuclear, riesgo financiero, riesgo jurídico. El fantasma del riesgo parece acechar en todo momento. Se trata, pues, de un tema muy extenso que vamos a enfocar de forma muy precisa. En primer lugar, ignorando de forma deliberada el misterio biológico del riesgo individual, para centrarnos en el terreno de los riesgos colectivos. Después examinaremos el tema no como se suele hacer, desde el punto de vista de las víctimas, sino desde el otro lado de la barrera. No veremos a los que corren los riesgos, sino a los que los crean. Todos los profesionales del riesgo que desde la maquinaria del Estado o de las grandes empresas tienen que organizar, asegurar, limitar, teorizar, reglamentar, en una palabra, controlar el riesgo. Nunca hay que olvidar que el riesgo siempre es virtual. El riesgo no existe nunca. Cuando existe se llama siniestro y ya no es un riesgo. El riesgo siempre es la anticipación a un acontecimiento futuro. De modo que podemos anticiparnos a él, podemos medirlo, podemos ponerle precio. Eso es lo que hacen las compañías de seguros y también podemos fantasear con él. También se puede reglamentar como hace Jeremy Abreu, inspector de central nuclear. Se puede investigar como hace René Amalbertí, investigador de ergonomía cognitiva especializado en el análisis de los sistemas de riesgo. Se puede regular el riesgo económica y técnicamente, como hace Thierry Van Senten, Risk Manager, gerente del riesgo de una gran multinacional. Y por último, cuando lamentablemente todo lo anterior falla, el posible riesgo colectivo se transforma en crisis, lo que nos lleva a sorprender a los directivos de la industria panadera Bienvon reunidos en gabinete de crisis por culpa de la intoxicación de un centenar de clientes. Y en los Estados Unidos, los directores de los colegios han recurrido a un experto en la comunicación para limitar los riesgos y las crisis surgidas por la violencia armada que golpea a las escuelas. Reglamentar el riesgo. Aquella mañana la central nuclear de Chinon estuvo al borde de la catástrofe. Iniciación del pozo nivel 2. Pequeña brecha primaria dirigida a la consigna A11. Conducción delicada por la indisponibilidad de la bomba. Hay una avería en las bombas de refrigeración. El núcleo del reactor se recalienta. Los residuos radiactivos pronto contaminarán la atmósfera. En la sala de control, los operadores, lívidos, buscan desesperadamente cómo evitar un Chernobyl en los castillos del Loira. Llamada general a todos los puntos de reagrupamiento del personal. Pozo, nivel 3, brecha primaria. Un responsable en cada punto de reagrupamiento aplicará la consigna local disponible. En su búnker hermético, el director de la central y sus colaboradores se preparan para lo peor. A partir de las 8:30 hemos recomendado el confinamiento de las poblaciones que se encuentran en la zona, así como la gestión de otras acciones. Las fuerzas del orden evacúan las escuelas que se encuentran en las proximidades de la central. Ha llegado lo peor. El riesgo nuclear es una realidad. Pero tranquilos, se trata tan solo de un simulacro. Imagínese que está contaminado. Tiene que descontaminarse en el interior. Abra la boca, beba. Ahora tire el vaso a la papelera. Cuando un riesgo afecta a tantas personas como el peligro nuclear, entra en escena un personaje de primer orden, el Estado. La cuestión es,
¿Cómo se puede hacer frente al riesgo nuclear? Respuesta. Con sus herramientas de acción habituales, la ley, el reglamento y el agente que lo ejecuta. Veamos cómo funciona esta sutil maquinaria. La central de EDF, Electricidad de Francia de Saint-Laurent-des-Eaux, un día de inspección de los agentes antes mencionados, los funcionarios de la DRIRE, la Dirección Regional de Industria, de Investigación y de Medio Ambiente. Están aquí para controlar las medidas tomadas por EDF para proteger la central de una posible inundación. Sus consecuencias aquí irían mucho más allá de un par de calcetines mojados. Si el agua penetrara en los edificios contiguos al reactor, dañaría el circuito eléctrico de las bombas, haciendo peligrar la refrigeración permanente y obligatoria del corazón nuclear. No es ninguna tontería. La idea en la que se apoya la gestión del riesgo en un gran sistema es muy sencilla. Preverlo todo, hasta lo más improbable. De lo que se deduce que, en principio, la misión de los inspectores es sacarle punta a todo, buscarle 3 pies al gato. En cierto modo somos detectives. Inspeccionamos y de hecho en cuanto encontramos, llamémosle un hilo, vamos a tirar de él para tratar de deshacer el ovillo y ver hasta dónde llega la robustez del sistema que nos están mostrando. Veamos qué es lo que ocurre en la práctica. Esas grandes placas de chapa de ahí se llaman diques. En caso de inundación, se colocan delante de las puertas para impedir que el agua invada los edificios, como nos muestra inocentemente el técnico de la EDF. Cogemos la junta y la apretamos. Pobre, no sabe que está poniendo el dedo en la llaga. Entonces la junta sobrepasa su garganta un segmento más o menos así. Ajá. ¿Junturas herméticas? Bien, pues muéstrenoslas. Supongamos que falta una. ¿Dónde podríamos encontrar otras? Está previsto en el procedimiento. En caso de que una junta presentase algún defecto, se encargará la fabricación de otra indicando su número de identificación. Sí, pero hay algunas agujereadas y usted ha hablado de humedad. De hecho, uno de mis objetivos es protegerlas de la luz. De la luz. Si hay un agujero, este aumenta con la luz. Sin embargo, las juntas de recambio están en bolsas de plástico. ¿Dónde? ¿Las de ahí? Habrán fabricado más y las dejarían ahí. Puede ser, pero quien dice juntas dice cola para fijarlas. Hay que ver el pegamento. En marcha. Señor, el caballero quiere hacerle una pregunta. Me gustaría saber qué cola plástica utilizan. Almáciga, ¿le suena? No el tipo almáciga. Sí. Sino neopreno. ¿Qué cantidad tienen? Pues la verdad es que ahora no nos queda nada porque ha habido un problemilla. Se había secado por dentro, así que la hemos enviado al lado, al almacén general. Así que no tienen reservas, no queda nada. Vaya. Empezamos bien. Ah, bueno, en el almacén general sí que hay. ¡Qué miedo hemos pasado! Hay 21 latas. ¿21 de estas? Sí, igual que esta. Sí, pero nada nos garantiza que la cola sea la adecuada. Tiene componentes que no están permitidos. ¿Qué hago? Aquí, mira, poliéster. Después de la visita a las instalaciones viene el trabajo en la sala. Los EDF están a un lado de la sala, los inspectores al otro. Aquí se llevará a cabo el segundo gran principio de la reglamentación del riesgo nuclear. Todo cuanto se diga deberá quedar por escrito. En estos tomos están todos los documentos aprobados por los poderes públicos necesarios para que una central nuclear como la de Saint-Laurent pueda funcionar. Así que todos estos clasificadores rojos constituyen lo que llamamos el informe de seguridad. Son todos los documentos que el empresario, en este caso la EDF, debe presentar ante los poderes públicos para obtener la autorización para construir y explotar su central, teniendo que respetar cada renglón de dichos documentos, bajo pena de sanción. Es decir, son cientos de procedimientos muy precisos con los que se piensa cubrir cualquier eventualidad. Hay que encajar un procedimiento con otro, con lo que el conjunto final puede resultar algo incoherente. Se ha estimado que para arreglar el conjunto de los diques se necesitan 2 días, teniendo en cuenta que cuando se hace lo hacemos con tranquilidad, entre comillas. Los inspectores buscan el fallo en los procedimientos de instalación de los famosos diques.
La inclusión del dique en el procedimiento H5 me parece que se realiza cuando se está en alerta y no en la prealerta. Siguiendo el procedimiento, los diques se colocarán al menos 24 horas antes de la crecida, porque se necesitan 2 días para colocarlos todos. No, H5 pone en marcha el 50. Como ven, es totalmente incomprensible para el resto de los mortales. Pero aguanten al menos un minuto y comprobarán cómo en todo esto hay una especie de poesía. La colocación de los diques se realiza a partir del momento del criterio de alerta y no del de prealerta. Eso está en el procedimiento I8. Deben anticipar las peticiones H5 por la aplicación de I8. Perfecto. Se trata del anexo 2, ¿es así? Cuando se aplica el anexo 2... No, el 4.5 en la página 8.12. Si tomamos las previsiones N50, 48 horas más tarde. Entrada en la capa, puesta en marcha del PMI, confirmación de la colocación de medios móviles. Es el comienzo de la situación de alerta del SIDPC, lo que les lleva a aplicar el anexo 2 de su procedimiento 8, en el que figura colocación de las masas de protección contra crecidas. Y después, cuando tienen la previsión N50, comprueban que han sido bien realizadas e instaladas. Bueno, ya está, la inspección ha terminado y los empleados de la EDF abandonan la sala momentáneamente para dejar que los inspectores redacten su informe. Disculpen por la espera. Un cuarto de hora más tarde se realiza el movimiento inverso. En esta ocasión ha venido en persona el director de la central para asistir a la lectura de las conclusiones. Aprovechemos este plano secuencia para hacer hincapié en una cosa. Hace menos de 10 años habría sido inconcebible que nos permitieran filmar una jornada como esta, de lo que se deduce que la causa de la reglamentación democrática de los riesgos colectivos avanza. Par rapport à ce qu'on a vu gérer dans les salles 5, c'est bien quelque chose qui avait été identifié, donc je vous ai ramené 2 exemples là-dessus. Bien, hemos examinado varios puntos. 2 de ellos constan en acta. De modo que hemos levantado un acta sobre su sistema de gestión de la apertura de las tolvas y de las extracciones. Y en particular fuera de las horas laborables. Si se produce una crecida, ustedes no son capaces de reconocer todas las tolvas y extracciones que se han realizado y que son susceptibles de poner en peligro sus instalaciones. Y para finalizar hay otra acta que trata sobre la gestión de las juntas de los diques H5, porque concretamente hemos encontrado juntas agujereadas en los diques. Estas juntas están almacenadas en sacos negros para protegerlas de la luz, pero las juntas nuevas se amontonan también en los mismos sacos, lo cual no es muy coherente. Después de ver esta inspección, podría dar la sensación de que la gestión del riesgo es un asunto sencillo, algo así. Si ustedes lo piensan bien todo y respetan escrupulosamente el reglamento, nada enojoso puede suceder. Está claro que las cosas no son así y la realidad se venga a la primera ocasión. Estudiar el riesgo. Curiosamente hay que dirigirse a los militares para abordar el mundo de las complicadas ideas referentes al control del riesgo. Base aérea de Évreux, y más concretamente el edificio en el que se encuentra el simulador de vuelo en el que se entrenan los pilotos de las escuadrillas de transporte. El oficio de las armas es por definición un trabajo de riesgo. Por ello, el ejército se interesa desde hace mucho tiempo por la reacción de los individuos frente al estrés del riesgo, tanto colectiva como individualmente. Por ejemplo, el autor de este libro es un médico psicólogo militar, René Amalbertí. Junto con Claude Vallot, su colega de estudio y de laboratorio, va a someter a la tripulación a un experimento de ergonomía cognitiva. Lo que nos interesa no tiene nada que ver con los aspectos técnicos del oficio. Nosotros no tenemos criterios sobre los aspectos técnicos. Lo que nos interesa son los aspectos que calificamos como no técnicos, las decisiones, las situaciones de riesgo. En esto es en lo que nos vamos a fijar. A partir de ahora nosotros nos mantendremos apartados, observándoles. Trabajen con normalidad. Atentos a su preparación. Esta es la tripulación. Capitán Orbé, ayudante Carriou y copiloto capitán de Baquet. Yo seré el comandante de esta misión. Despegue previsto a las 14:30. El objetivo de la misión será la preparación de la evacuación de los habitantes de Mostar. Debemos llegar entre las 15:10 y las 15:15 hora local, ya que formamos parte de una flota de transporte de la que forman parte varias naciones.
En la parte trasera de la cabina se sienta el técnico simulador que programa en el ordenador todos los acontecimientos a los que deberá enfrentarse la tripulación. Amalbertí y Valot quieren poner a la tripulación frente a las cuerdas con una hora de llegada obligatoria y toda una serie de pequeños contratiempos que les retrasarán. Objetivo de la maniobra, observar hasta qué punto la tripulación está dispuesta a arriesgarse y a apoyarse en el reglamento para conseguir llegar a la hora y ejecutar la misión a pesar de todo. Sí, hay un retraso de 2 minutos. En cuanto al operador del sistema de riesgo, es muy consciente del riesgo de su sistema, así como de la seguridad del mismo. Son simultáneos. Es una pareja. Riesgo y seguridad. Pero se trata también de una lógica que no es sencillamente la de la seguridad. Se trata de un operador realizando su trabajo. Cuando se levanta por las mañanas, ni cuando se acuesta por las noches, piensa en la seguridad. Van a haber unos compromisos que existen en el trabajo. No hay trabajo sin compromiso, no hay trabajo sin un compromiso entre la seguridad teórica y la hazaña por realizar. Si ponemos el ejemplo de las máquinas herramientas, podemos ver que los operadores no prestan atención a ciertas protecciones de las máquinas. Es banal porque en cualquier situación de trabajo vamos a ver las mismas cosas. Pero el operador lo va a explicar muy bien, basta con verle trabajar y entonces comprenderán por qué las ha obviado. Y en cuanto a los compromisos, es muy importante trabajar con ellos porque negar su existencia supone que se está en un mundo falso, no en el de los grandes profesionales. Los buenos profesionales manejan muy bien estos compromisos, aunque en alguna ocasión cometan algún error, hecho que sucede con muy poca frecuencia. Acaba de encenderse un indicador de presión. Tenemos una presión un poco fuerte. Voy a volver a abrir la válvula. Primer incidente del guión Amalbertí y Valot, una avería de presurización. Resolver el problema llevará algún tiempo, y de eso se trata. Es normal, porque llegamos a las 11 millas. El problema de presurización está resuelto. Vamos a volar al nivel 120 sin presurización, recibido. En caso de problema, la tripulación deberá ponerse la máscara de oxígeno. Oxígeno 100 normal para ahorrar. 5 minutos perdidos. 30-20, 30-51. Estamos en posición de observación para efectuar contacto de abastecimiento de 2 toneladas. Segundo problema. El técnico del simulador ha programado una zona de turbulencias en el momento del abastecimiento. 30-51, acercamiento. Retrocedo, 30-51, no es posible. Retrocedo. Volvemos a la izquierda. Para mí estamos en posición. Acercamiento 30-51. El piloto tiene que intentarlo en 3 ocasiones, 5 minutos más de retraso. Ya está, contacto. En 30 segundos, en cuanto nos vayamos, será un 14-5 por la izquierda. Espera, por favor, silencio durante el abastecimiento porque es una desventaja para el piloto. Venga, podemos contactar el pez de tierra. Norbert, ¿cuánto retraso llevamos? 3:29, 4 minutos. ¿Abortamos directamente? Abortamos. Tienes que mantener la velocidad de 240 nudos. A priori podremos alcanzar el final. El navegante propone un atajo, una nueva ruta que pasa por los puntos previstos. Según el reglamento, el avión debería esperar mientras otro miembro de la tripulación compruebe los cálculos. Pase lo que pase, la tripulación se fía y toma la nueva ruta. Plan 51. Voy a iniciar el descenso a partir de ahora. El comandante de a bordo acaba de cambiar sus prioridades para ganar tiempo. Eso no se hace en aeronáutica. 105-4 y mantienes 240. Tenemos que ganar 3 minutos en 30 nudos. Para terminar, el piloto pone el avión en picado a un ángulo y a una velocidad superiores a las prescripciones del manual. No demasiado, nos estamos pasando, no hay que romper el avión. Siempre nos sorprende la cantidad de veces que se incumple la regla. Siempre. Negativo, plan 51, sigo a baja altitud.
Sabemos de forma implícita que hay que rozar el reglamento porque si se aplica todo el reglamento en general el sistema se bloquea. Y a nadie le interesa que eso ocurra. De modo que lo que esperamos de las personas es que se conviertan en el engranaje del sistema, en los ejes razonables y necesarios ante cualquier eventualidad para poderlos adaptar, regularlos, de manera que integren los reglamentos que están omnipresentes, pero que no están exactamente actualizados con respecto a lo que ya existe. A veces, según las situaciones, son contradictorios. Y ahí se esconde la sabiduría de los operadores en esta regulación tan particular, pero que no por ello deja de ser regulación. En castellano, este tipo de mecanismo se llama hipocresía social. Y para desmontar la lógica interna, solo nos queda pasar a los culpables por el confesionario. Perdón, hacer el informe. Hay una discusión que llega al nivel de la estrategia para recuperar el horario. Ustedes consideran que al abortar proponen una solución que permite llegar al final en el plazo autorizado. Es como una apuesta. Si no hubiéramos optado por esa apuesta, no habríamos tenido ninguna posibilidad de cumplir la misión. O lo que es lo mismo, habríamos tenido que dar media vuelta. Han elegido apostar. ¿Qué remedio? Sin embargo, aún así corríamos un riesgo, ya que podía haberse equivocado en el cálculo, y como yo no tenía tiempo de comprobarlo, he admitido a priori que su cálculo era correcto. Y lo acepté, aun corriendo el riesgo de llevar a la tripulación a una mala situación. Así que decidieron una solución que es... Sí, y además con el mecánico pasó lo mismo. Recuerde que en un momento le he dicho al mecánico, vale, los cálculos los ha hecho él y no tengo tiempo para comprobarlos. Algo que no está contemplado en materia CRM. Pero como los contratiempos se acumulan, te ves obligado a tomar las decisiones con rapidez. Así que solo te fijas en lo esencial y te olvidas de lo superfluo. No digo que el reglamento sea superfluo. Nadie lo ha oído y nadie sabrá nada de esto. Para nosotros es un modelo para comprender cómo actúan los arbitrajes. Es el objetivo de la investigación porque es como un tabú. Ustedes ponen el sistema de seguridad. Está claro, las personas siguen las reglas. Piensen que un gran profesional es alguien que sabe tomar decisiones conforme a las reglas. Es un tabú. Pero aunque se trate de un tabú, hay que aprender mucho de ello porque es la vida. Así es como funciona. Y de este aprendizaje se puede sacar mucho en términos de concepto, de formación, y a veces también se puede extraer algo en términos de seguridad diciendo, no se dan cuenta porque la técnica es demasiado compleja, pero el grado de libertad al que han llegado en este sistema se ha convertido en algo crónico y es muy peligroso. Porque no han visto el punto débil de este grado de libertad. Y esto también les puede ocurrir a los grandes profesionales. Y ahí hay todo un trabajo a realizar sobre el regreso a la experiencia, los riesgos que sufrimos, etcétera, que en mi opinión cada vez se realiza más y mejor en todos los grandes sistemas. Administrar el riesgo. Al fondo de un callejón privado parisino se halla la oficina central de un gigante de la alimentación, Danone. Y en el piso de la dirección financiera está el despacho del señor riesgo de la empresa, Thierry Van Santen. Su función es nueva, lo que sin duda constituye la razón por la que siempre se lo denomina con la voz inglesa Risk Manager. La administración del riesgo procede en principio de las aseguradoras, ya que las compañías de seguros eran las encargadas de cubrir los riesgos. Así que podemos afirmar que el seguro es parte del papel del Risk Manager. Ahora bien, si usted ha cobrado su seguro, significa que el riesgo se hizo realidad. Thierry Van Santen tiene una cita en el último piso de las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York con la posible futura aseguradora de las actividades de Danone en los Estados Unidos. Una precisión, es el único Risk Manager entre 20 colegas contactados que ha aceptado mostrar su oficio. Pero ha puesto una condición, no filmar en las oficinas del grupo y, por lo tanto, en cierto modo, no tratar realmente la cuestión del riesgo alimentario, que será pues el objeto de la próxima secuencia. Thierry Van Santen rompe el fuego con una soberbia videopresentación, algo que es ya de rigor en cualquier reunión de este género. Deben saber que Danone es el tercer grupo agroalimentario del mundo.
Nuestra filosofía del riesgo tiene como objetivo la protección de los hombres y de la cotización de la bolsa y asumir los riesgos. Una sociedad que no se arriesga no tiene futuro. Si lo ignora, desaparecerá. Si ustedes comparten nuestra filosofía, bienvenidos al mundo del riesgo Danone. Gracias. Kemper les ofrece numerosas soluciones. Les proponemos unos productos innovadores. La compañía de seguros Kemper tiene todo lo que ustedes desean. Primera etapa, un tanto paradójica de la exposición del asegurador. Convencer a Thierry Van Santen de que no corre ningún riesgo al tratar con la sociedad Kemper. Nuestra compañía es estable, es muy apreciada y posee importantes reservas financieras. Llegamos a la auténtica discusión, el importe del contrato, es decir, la suma a partir de la cual la compañía de seguros comienza a indemnizar y por debajo de la cual el riesgo corre por cuenta de Danone. Cuando sus camiones están en las carreteras, ustedes están arriesgando. También se exponen al riesgo alimentario, el agua, los yogures. Se puede producir una catástrofe en cualquiera de los dos terrenos. A nosotros no nos gusta proponer pólizas que cubran cantidades muy pequeñas. Preferimos contratos por grandes sumas. Nosotros queremos embarcarnos en un programa global. Hablamos de unas cantidades que van desde los 150.000 hasta los 400.000 dólares. No tenemos por qué ir directamente a los 250.000 dólares. Podemos hacer 25, 50, 100. Eso está en función de su apetito del riesgo. Nuestras fábricas deben autoasegurarse. ¿Han puesto ustedes cifra a la prima por una franquicia de 250.000? Alrededor de 1 millón sobre el seguro. Es una cifra más elevada que la de sus competidores. Bueno, todo esto es bastante complicado. Quédense solamente con la idea de que Thierry Van Santen opta por un contrato con una franquicia muy elevada, lo que significa que Danone es su propia compañía aseguradora, salvo en caso de grandes catástrofes. Las compañías de seguros solo intervienen a partir de un nivel bastante elevado. Danone, al igual que cualquier otra empresa importante en el mercado americano, es su propia compañía aseguradora por razones obvias, pero si... ¿A partir de cuándo podemos hablar de catástrofe? La catástrofe depende de la empresa en la que estemos. Eso es definir el apetito del riesgo de la empresa. Es muy complicado. Puede oscilar entre 50.000 millones de dólares, en el caso de las personas que tienen miedo de todo, hasta 10 millones de dólares, algunos 50. Incluso hay personas que no aseguran nada, depende de los cálculos, de la cultura de cada empresa. ¿Hay quien se arriesga más que los demás? Sí, por supuesto, es una decisión que depende de cuál sea el apetito de la empresa con respecto al riesgo. Y es una decisión colectiva que va más allá del consejo de administración, de los accionistas. Eso se decide. Yo he decidido correr todos los riesgos, no cubrirme más. O me cubro o no me cubro, pero ¿a partir de qué nivel? De modo que esa es una decisión general. Pero de forma global, en los Estados Unidos, estar asegurado por 40.000 euros, por 80.000 o 150.000 euros, entra dentro de lo que podríamos decir que es completamente normal. O sea que las compañías de seguros les cubren en el caso de grandes catástrofes. Únicamente. ¿Y qué le proporcionan cuando estén por debajo de esas cifras? Por debajo, algunas no nos proporcionan nada. Nos dicen, hagan lo que quieran para administrarse. Nosotros les proporcionaremos direcciones si las necesitan. Eso se denomina prestar servicios y otras proporcionan paquetes de productos, consejos, etc. Estamos cerca de Boston. Esta es la sede de la más famosa de estas compañías del tercer tipo que combinan seguro y administración del riesgo. Curiosamente, casi nadie del gran público conoce su nombre. FM Global, buenos días. Es normal, ya que FM Global nunca trata con particulares, solo lo hace con las grandes empresas. Y prácticamente la mitad de las 1000 grandes sociedades industriales del país tienen un contrato con esta empresa. ¿Por qué? Hagamos una pequeña investigación paseando por sus pasillos. En la planta baja, los despachos de la clásica compañía aseguradora. Empleados, papeles, informes, todo normal. En el sótano, algo mucho más extraño. Ingenieros y laboratorios de pruebas.
Esto no nos basta para poder comprender qué es lo que ha hecho de FM Global una compañía diferente de las demás. La única solución, hacer un poco de historia con su ingeniero jefe, Mike Burke. El dueño de una fábrica de hilado de la zona se dio cuenta de que a menudo su mercancía era pasto de las llamas. Eso fue por 1830. En 1835 se decidió a tomar cartas en el asunto. E hizo algunas cosas inteligentes. Pagó una formación antiincendios a sus empleados, logrando una fabricación más segura. A continuación, pidió a su compañía aseguradora que redujera su prima. El asegurador respondió: lo siento, un riesgo de incendio es un riesgo de incendio, tiene que pagar lo mismo que los demás. Entonces creó, junto con otros propietarios de la región, una compañía de seguros mutualista. Aprendieron la lección de sus errores y consiguieron que sus fábricas de hilados fueran más seguras. En cierto modo, este hombre, Zacharias Alan, fundador de FM Global, es el inventor de la gestión del riesgo en la acepción moderna del término. Cuando un risk manager toma conciencia de que los incendios, los huracanes y los seísmos son solo efecto de la casualidad, puede tomar dos decisiones: confiar en la suerte o prevenir dichos riesgos protegiendo el material y el stock. FM Global se esfuerza en conseguir preconizar esta especie de filosofía y, como ejemplo, este seminario de formación de una jornada de duración que ofrecen a 60 risk manager de empresas clientes. Y como el mundo es un pañuelo, enseguida reconocerán al asistente americano de Thierry Van Santen, y el caballero de gafas que está detrás es su homólogo parisino. El principio de este centro de pruebas es reproducir la altura desde el suelo hasta el techo de sus almacenes para ver la localización de los aspersores. Nosotros les sensibilizamos de sus riesgos con el fin de que ellos puedan medir las consecuencias económicas e industriales y decidan si les asustan o no. Si sí, les proponemos soluciones que han sido constatadas aquí, en el centro de pruebas. A la izquierda hay una pila coronada por aspersores. A la derecha una pila no protegida sin ningún aspersor automático. Los materiales son idénticos. Van a ver el efecto de los aspersores. Las llamas llegan al techo. Los aspersores se activan al cabo de 57 segundos. Ahora todos funcionan. Los aspersores detienen el incendio. Este pequeño artefacto es el arma secreta de la gestión del riesgo, a lo FM Global, el sprinkler, en español, el aspersor automático. Impedir que las empresas ardan es hoy mucho más importante que hace 50 años. Sencillamente porque las grandes empresas del tercer milenio corren más riesgos que sus precursoras. La mundialización, la extrema racionalización de la economía, les obligan a concentrar toda su producción en uno o dos lugares, en donde además se practica el stock cero y se produce las 24 horas al día. Si la fábrica se quema, no hay ninguna que pueda tomar el relevo. Retorno a París, a la sede de Danone. Thierry Van Santen se ha reunido con sus dos asistentes y con un ingeniero de FM Global que acaba de regresar de una inspección a escala mundial. Es como volver al colegio. Han tomado apuntes del riesgo en las fábricas. El año que viene esta fábrica tendrá la clasificación 4 porque el próximo año se protegerán los riesgos mayores. Pasemos a América del Sur. Están pensando en colocar aspersores en los almacenes del primer y del segundo piso bajo los hornos, así que... ¿En Polonia? ¿Tenemos algo en Polonia? Eran 3 y vamos a explicarles que solo son 1 porque el proyecto aspersor va a ponerse en marcha. Bueno, en fin, no avanzamos mucho por allá, si no he entendido mal. ¿Alemania? FM comprobó que lo combustible era el tejado y que ahora ya no lo es. Ya, ¿y ahora a dónde vamos? ¿A China?
El 1 de enero de 2001 seguimos en 3. El 1 de enero de 2001 seguíamos en 3 y pasaremos a 4 a mediados del año próximo, así que para el año siguiente estaremos en 4. Y se protegerán todas las zonas que posean un fuerte contenido de combustible, ya que se podrán perder las plantas. En cierto modo, el riesgo de incendio es tranquilizador, no tiene nada de misterioso. Tratado con profesionalidad puede ser dominado. No, esa no es la pesadilla de Thierry Van Santen. Su pesadilla está allí donde no basta con la técnica adecuada, la seguridad alimentaria, por ejemplo. Hoy en día lo que más interesa a nivel de la seguridad alimentaria es ver, por decirlo de algún modo, la psicología de los medios de comunicación y de los consumidores con respecto a los sucesos. Como Risk Manager esto es muy interesante a modo de experiencia, sencillamente ver la reacción de las personas ante determinados riesgos y la irracionalidad de la gente frente a los riesgos. Dicho de otro modo, ¿la psicología de las masas le plantea más problemas que la gestión técnica? Sí, claro que sí. Hoy en día nos vemos obligados a trabajar con lo irracional. Me refiero a que yo puedo tener todos los sistemas de seguridad, de control, etc., pero no puedo excluir el hecho de que un día tenga un problema de irracionalidad. Hay algo espantoso en este oficio y es el hecho de que el éxito se logra cuando no pasa nada. De modo que es muy difícil valorar un éxito cuando no pasa nada, porque a menudo el Risk Manager se hace famoso el día en el que pasa algo. Ah, ¿qué ha pasado? ¿Qué vamos a hacer ahora? Etcétera. Pero en general el gran éxito es que no pase nada. El riesgo real, la crisis. La industria agroalimentaria es lo que se llama una industria de riesgos. Por ello invierte grandes cantidades de energía y de dinero para reducirlos mediante técnicas como el control de calidad. El gran público casi nunca oye hablar de ello, salvo cuando el sistema falla. Entonces aparece la crisis, que es al riesgo lo que la parte emergente al iceberg. Bien, pues la mañana del pasado lunes, la industria panadera Vianbon sufrió un duro revés. Está viviendo la peor de las pesadillas de una empresa agroalimentaria. Unos 100 invitados a una boda celebrada el sábado anterior están hospitalizados tras haber consumido aperitivos provenientes de la fábrica Vianbon de Valenciennes. Puede tratarse de un caso de intoxicación y la directora general ha reunido al gabinete de crisis. Bien, tenemos a 100 personas intoxicadas. El gabinete de crisis está formado por los directivos de la oficina parisina de la empresa que, en primer lugar, tendrán que conocer los acontecimientos para comprender qué es lo que ha ocurrido y así poder tomar decisiones rápidas. ¿Sí? Sí, buenos días. Enseguida las cosas adquieren un mal cariz. Iracunda llamada telefónica del restaurador que compró a Vianbon los canapés presuntamente en mal estado. Así es. Se ha reunido el gabinete de crisis. Según hemos sabido, parece ser que se sospecha que nuestros canapés PCA, es decir, nuestros cuadraditos, estaban en mal estado. Insisto, no se trata de una sospecha, es una intoxicación. Vale, es una intoxicación. Tiene razón usted. Nosotros tenemos encima a los organizadores de la boda, amenazándonos con denuncias, etcétera. Y ustedes tan tranquilos. Puedo asegurarle que las conversaciones no son nada amistosas. Todo va deprisa. Ahora quien llama es la policía de la alimentación, la DVS, la Dirección del Servicio Veterinario. Han recogido muestras y quieren conocer la composición. El responsable de calidad se hace cargo de la llamada. Sepa que la totalidad de los ingredientes están siendo analizados a fondo. Pero necesitamos una información esencial para hacer nuestro informe e informarles de los resultados lo antes posible. ¿Sabe usted el número del lote en cuestión? Sí, 08002. 08002. Les informaremos dentro de una hora. Bien, gracias. Gracias a Dios. Hay que esperar los resultados de los análisis. Como tardarán 48 horas, podemos considerar dos alternativas. Retirar los dos lotes afectados o ampliar la retirada a todas las materias primas susceptibles de seguir portando el germen. De acuerdo en un punto. No tomar la decisión de retirar productos hasta tener los resultados de los análisis, exceptuando el lote implicado. ¿Qué han dicho los veterinarios? ¿Nos piden que retiremos el producto o no? No, los veterinarios nunca toman la responsabilidad de optar por la retirada de un producto, según mis datos. Todo este asunto me preocupa, porque tuve una experiencia desastrosa con la retirada de un producto en mi empresa anterior. Les recuerdo que dentro de pocos días se iniciará la campaña de promoción de nuestro nuevo producto.
No podemos detenerla porque ya ha sido anunciada a nuestros clientes y a los medios de comunicación. Así que preferiría retrasar la decisión hasta tener los análisis complementarios. Ese es el drama de los gabinetes de crisis. Tienen que tomar decisiones con graves consecuencias económicas atendiendo a unas informaciones muy fragmentadas e insuficientes. Al menos hay un producto que no se ve implicado, el producto bio, porque no está elaborado con las mismas materias primas. Aún así, para fabricar el pan se utiliza agua. En ambos casos se utiliza. Ah, podría ser el agua. Entonces quizás deberíamos analizar el agua. A partir de los números de ese lote deberíamos retirar los productos almacenados. Creo que habría que salvar los ingredientes que forman parte de la composición para tranquilizar a los consumidores. Se trata de un problema puntual. En resumen, se trata de una situación muy política, y más aún cuando en estos momentos la esperanza de que no se haya filtrado nada todavía anima al gabinete de crisis. En cuanto a la confidencialidad, únicamente el director de la fábrica de Valenciennes está al corriente de los hechos. Hemos informado a una persona en cada una de nuestras fábricas para que se puedan efectuar reuniones. En cuanto a la fábrica de Valenciennes, hemos podido mantener la confidencialidad. Más tarde les llamaré, porque han recibido la visita de la DVS, pero se ha presentado ante el personal y los trabajadores como una visita rutinaria. Por desgracia, acaba de llegar un fax de un artículo aparecido esa misma mañana en el Paris Normandie. Las sospechas recaen en las pastas elaboradas por un restaurador. El resultado de los análisis se espera para dentro de una semana y permitirá determinar el origen de esta misteriosa intoxicación. Bien, punto primero, no nos han mencionado, así que, según parece... ¿Ni a nuestro cliente? Ni a nuestro cliente ni a nosotros. Pero aunque no digan el nombre de la sociedad, hablan de un restaurador, así que creo que todo llegará. Philippe, Sociedad Bienbon. Sí, buenos días. Soy la señora Lucas de la DSV del Norte y acabamos de recibir los resultados. Sí, estamos al corriente. Bien, en resumen, los resultados han sido negativos en todos los lotes, salvo en uno. El lote es el 08002. Así que todo apunta a que su pan es el causante de la intoxicación. Creo que vamos a tener que recurrir a una retirada del producto, sobre todo teniendo en cuenta que han pasado varios días, lo que el consumidor no entendería. ¿Podría mandarnos algún papel, por favor, alguna confirmación escrita? Escuche, acabo de comunicárselo de palabra. Estoy con un caso de vaca loca, no puedo pasar tanto tiempo con el suyo. Pero si toman las medidas oportunas con rapidez, nosotros no intervendremos. Lo que sí le pediría es que nos enviasen su comunicado antes de mandárselo a la prensa. Bien, entendido. De todas formas, les mantendremos informados de las medidas que tomemos, pero nos gustaría que se tuviera en cuenta nuestra cooperación voluntaria. Es la decisión de las autoridades, no solo la de los veterinarios, también la de los servicios de consumo. Pero las desgracias nunca vienen solas. Ahora quien llama es una periodista del Paris Normandie. Aun sabiendo que la política del control analítico es muy apremiante con una sociedad, con unos productos... Sí, buenos días. Desde la semana pasada estoy trabajando en un caso de intoxicación que ha sucedido aquí cerca y me ha parecido escuchar que sus productos eran los causantes. Me gustaría obtener alguna información más. ¿Quién es usted? ¿Podría recordarme el nombre del periódico para el que trabaja? El Paris Normandie. Escuche, señora. Nosotros la llamaremos dentro de unos 5 o 10 minutos cuando designemos a la persona indicada para responder a sus preguntas. ¿Está usted al corriente de esta historia o no? Escuche, la llamaré en 5 minutos. Ahora estamos en una reunión. ¿Puede darme su número de teléfono, por favor? Sí. 03 20 52 11 26. La llamaremos dentro de 5 minutos. Estoy acabando mi artículo. ¿Sería tan amable de llamarme rápidamente? Oiga, ¿está o no enterada? Le contesto en 5 minutos. En primer lugar, la centralita. En efecto, aunque se sea muy cauto, puede llegar un momento en el que no se pueda soportar la presión. Eso está claro. En un momento dado, sometido al estrés, puede que no funcione. En este caso,
Su reacción ha sido muy buena, porque no ha respondido nada. Curioso, ¿no? Pues sí, la empresa Bienbon no existe y esta es una crisis ficticia. Emmanuel Brandt dirige una sociedad de formación en técnicas de gestión de riesgo y de crisis. Lo que no hay que hacer nunca es estar seguro de sí mismo. Es decir, que en las empresas, y más concretamente en las empresas estructuradas, se acostumbra a tomar una decisión una vez que se tienen todos los datos y cuando dicha decisión ha sido justificada con toda clase de argumentos. El problema de la gestión de crisis es que hay que enfrentarse a la presión del tiempo, a la presión de elementos externos, y te ves obligado a tomar decisiones muy rápidamente con muy pocos datos. Y en resumen, si los equipos de dirección están demasiado seguros de sí mismos, no van a contemplar las peores consecuencias. O dicho de otra manera, la gestión de crisis es una competencia llena de futuro que todo directivo moderno debería incorporar en su currículum vitae. Para convencernos, basta recordar lo sucedido en estos últimos años. 96 las vacas locas, 99 la dioxina y Coca-Cola, Listeria, etc. Todo esto hace que las industrias alimentarias y en general las industrias de productos de gran consumo se preocupen por esta problemática. E igualmente porque son industrias que invierten grandes cantidades de dinero en publicidad y en promoción, y que saben que una crisis mal manejada haría que todas las inversiones de años para hacerse con una imagen de marca se esfumasen en un abrir y cerrar de ojos. Pero estas estrategias estratosféricas constituyen un grave inconveniente para el pobre documentalista que quiera filmar lo que ocurre. Ni una sola de las 35 grandes sociedades europeas con las que contactamos nos permitió filmar un gabinete de crisis. De momento, las empresas, sobre todo las del sector agroalimentario, piensan: la percepción de un riesgo es un tema conocido por un círculo muy reducido de personas, de iniciados. Y todos los que están fuera de él viven de la ilusión, de modo que no voy a arriesgarme a decirles que me preparo para el riesgo, puesto que ellos piensan que no existe. Es bastante lógico. Pero eso es muy interesante porque quiere decir que hay una distancia vertiginosa entre el riesgo real que perciben los profesionales del riesgo y el riesgo percibido por el público. Está claro, sí, por supuesto. No, no está tan claro. ¿Por qué hay esta distancia tan vertiginosa entre los dos? Eso debería preguntárselo a un sociólogo. De pronto, los riesgos de crisis son tan numerosos que cualquiera podría verse obligado a actuar en el escenario de esta especie de teatro en el que más vale conocer las reglas si no quieres hacer el ridículo. De ahí la fortuna de los expertos en comunicación a los que se les ha pedido auxilio. Estamos en Estados Unidos, en Indiana. Estas personas son profesores de instituto. La administración les subvenciona una jornada de formación en técnicas de comunicación de crisis. Este seminario está concebido para ayudarles a manejar una crisis. Ustedes piensan, en mi colegio eso no pasará, pero el año pasado tuvimos una treintena de incidentes que pueden calificarse de crisis. El próximo ponente va a mostrarles cómo limitar los daños y cómo reforzar la confianza en periodo de crisis. En el seminario cuentan con un experto en el tema, Dick Brundage. Ustedes están muy bien instruidos, tienen muchas cosas que decir. Ustedes se compadecen demasiado. En caso de crisis, ustedes hablan demasiado. En comunicación de crisis existe un solo imperativo, la verdad. Es primordial para controlar una crisis. Digan la verdad. A simple vista parece simple, pero a menudo sacamos el famoso sin comentarios. ¿Qué significa una mano tapando la cámara? Culpable. Dick Brundage divide a los asistentes en una decena de grupos de trabajo a los que les entrega otros tantos casos de crisis diferentes. La misión de cada grupo, elaborar las declaraciones que harán ante los equipos de televisión que se amontonan a las puertas de sus centros. Un alumno ha sacado un revólver y ha disparado al profesor.
El disparo se produjo cuando el profesor intentó quitarle el arma. Una periodista quiere preguntarle sobre un caso de acoso sexual. Sin que nadie se lo haya dicho, ¿usted cree que los padres del adolescente son el origen de la información? ¿Qué piensan que la gente quiere escuchar? En cuanto a humanizar una organización, ¿qué creen ustedes? En cuanto a nuestros hijos, eso es. Se trata de salvar a los niños. ¿No creen que merece la pena gastar dinero en eso? Cualquier comunicador de crisis se lo confirmará. Es mejor dirigirse hacia lo afectivo que hacia lo racional. ¿Quién tiene el número 5? ¿Alguien? ¿Le reconocen? Aquí está. ¿Por qué usted? Soy el chivo expiatorio. Es injusto. ¿Va a hacerlo? ¿Está segura? Julia, se ha producido un rapto en vuestro instituto. Es una pesadilla para los alumnos, para los padres y sobre todo para el centro. ¿Qué ha ocurrido? Ante todo, decir que en Perí la seguridad de los alumnos es primordial y que nuestra principal preocupación es la seguridad de los niños y cooperamos con las autoridades. ¿Cree usted que el secuestrador pueda ser un padre divorciado? A priori se trata del progenitor que no posee la guardia y custodia. Muy bien. Gracias. Kidnapping here at the school, and this is probably every student's nightmare, it's probably every parent's nightmare. And now, I want you to look. Miren, ¿se dan cuenta de cómo una mujer escucha una pregunta? Es casi universal. Un rostro compasivo que escucha una pregunta hostil acerca de un niño secuestrado. Julia, quiero que ponga la misma expresión cuando responda. Hable a todos. ¿Mirando a la cámara? No, mire al periodista. Más allá del periodista, imagínese aquellos a los que se está dirigiendo. Estas son las 4 reglas de oro de una prestación mediática. Escriban. 1. Escriban la palabra nombre. Táchenlo. Nadie recordará sus nombres. 2. Escriban el nombre de su escuela. Lo recordarán. Rodéenlo. 3. Escriban la palabra dice. Táchenla. Se olvidarán de lo que ustedes han dicho. Lo demostraré más tarde. 4. Escriban la palabra querido. Rodéenla. Querido. Ellos les han querido. Tracen una línea entre querido y el nombre de la escuela. Si han conseguido que quieran a sus escuelas, han triunfado en su entrevista. El periodista, pasamos de él. Ustedes hablan a un público que está más allá del periodista. Si el público ama sus escuelas, han ganado. Es muy tonto. Acuérdense de hablar a través del periodista. Él no cuenta para nada, no es más que un medio. Es un intermediario que puede deformar sus mensajes sacándolos de contexto o cambiando sus frases. Hablen a su público, vayan más allá del periodista y observen el resultado. El periodista solo sirve para transmitir la información. Jueguen limpio, entrénense. Todo en la vida puede trabajarse. Todos queremos ir al paraíso, pero nadie quiere morir. Me gustaría que se presentasen al equipo. Bien, Dave, ayudante de director. Dick Brandage. Gracias. Tiene buen aspecto. Si quiere volverse hacia allá... Yes, it is. Dave Roll. Dave, just turn right toward me, if you will. Now, what's the policy of the school towards this? Chaque société a une sorte
Cada sociedad tiene una especie de economía diferencial de sus actitudes frente al riesgo. Y hay más. Nuestra actitud puede ser la de decir, bien, escúchenme. Para mí lo esencial no es ni asegurarme, ni prevenir, ni ser precavido, sino creer en Dios. Tener fe. Tener fe y construirme una existencia tal que pase lo que pase, yo sea capaz de enfrentarme al hecho de una manera en la que quede garantizada mi dignidad, mi yo. Soit conservé, soit garanti.